buenas tardes. Vamos a continuar con esta siguiente intervención. Vamos a platicar de sustentabilidad y cambio climático, un reto financiero. Para este panel, esta presentación, nos acompaña Miguel Ángel de la Rosa Delgado. Él es ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un MBA en negocios globales por la Universidad de las Américas. Un diplomado en alta dirección en empresas AD2 en el IPADE. Socio director del grupo Gener Masa, empresa líder en consultoría ambiental. Certificaciones en sector ambiental, hidrocarburos y cambio climático y proyectos en energías limpias. Ha trabajado durante 30 años en actividades relacionadas con el medio ambiente y seguridad industrial. Es auditor aprobado, verificado en gases de efecto invernadero ante ASEA para el sector de hidrocarburos. Auditor coordinador aprobado por Profepa para realizar auditorías ambientales desde hace 20 años. Su grupo ha desarrollado más de 2.000 proyectos ambientales, estudios, entre ellos auditorías ambientales, remediación de suelos, estudios ambientales, servicios de offshore, certificado ante el sector de hidrocarburos. Ha participado en decenas de verificaciones, inventarios de emisiones de gas de efecto invernadero y es el presidente del organismo certificador de gases de efectos invernadero Solal LC. Es un gusto, Miguel Ángel, tenerte el día de hoy aquí. También nos acompaña en este panel Jorge Luis Camacho Ortega, empresario desde hace 21 años, enfocado a generar empresas que ayudan a los segmentos poblacionales de menores ingresos. Ha fundado empresas en sectores de educación, salud, tecnología y financiero. Actualmente es fundador y director general de la Universidad CNCI de Querétaro. Inició su vida profesional en el sector financiero, donde ocupó la dirección general de 3 aseguradoras con operaciones en México, siendo las últimas Colonial Penn de México, GE Seguros, subsidiaria de General Electric. Ha sido consejero y consultor de diversas empresas y organismos de la sociedad civil. Creyente en la participación ciudadana y ejercicios de gobernanza, ha sido miembro de organismos empresariales y sociales como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Asociación Mexicana de Actuarios, el University Club ECIM, y desde hace 16 años participa en Coparmex. En Coparmex es presidente de Coparmex Querétaro, consejero nacional, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y presidente nacional del Comité de Membresía. Hombre de familia, casado con Maribel Polanco, de 35 años, padre de 3 hijos. Estudió la carrera de actuaría y diplomados en finanzas, negocios internacionales y mercadotecnia política. Actualmente cursa un máster en administración y marketing digital en España. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál va a ser la mecánica de este panel? Vamos a iniciar con una presentación a cargo de Miguel Ángel de la Rosa. Es una presentación, lo que platicamos en la mañana, es de ver por qué estamos como estamos y cómo hemos llegado a toda esta situación. Terminada su presentación, será alrededor entre 15 y 20 minutos, pasaremos a una serie de comentarios con Jorge acerca de lo que estemos viendo y el tema, y terminaremos con una presentación una pregunta final para los dos. Demos inicio, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Pues gracias por invitarme, Miguel, todos, Jorge, todos, gracias. De verdad que para mí es un gusto estar aquí. Normalmente pues me he invitado a dar unas pláticas, algunas conferencias con técnicos, ingenieros o especialistas también en este tema, clientes obviamente, y ahora me siento halagado de que financieros y la gente de dinero que toma muchas decisiones en las empresas y en los negocios particulares, pues escuchen esto, porque
El tema ambiental, yo tengo 33 años más o menos egresado de ingeniería ambiental, pero soy pionero en muchos proyectos para 3M, Holcim, Chemical Waste Management, varias empresas, y siempre el tema, cuando algunos proyectos no avanzaban, era el tema económico. A pesar de que en aquellos tiempos ya se hablaba de reciclaje, de la reducción en la fuente, y ahora se llama economía circular, pero muchos de esos proyectos se quedaban parados por la inversión, a pesar de que todos esos proyectos tenían una reducción en materias primas, una reducción en residuos, por lo mismo en la disposición final, pero muchos se quedaban por la cuestión financiera. Entonces, además, pues el gusto también de que ya se estén involucrando los financieros, porque el tema del cambio climático tiene mucho que ver con proyectos de inversión, y es donde hay, así lo dicen los NASA, que todos ellos, hay mucho dinero para invertir ahí, por lo que está generando el cambio climático. Voy a tratar de explicarlo de esta manera para que pues tomen esas providencias y que más allá de espantarlos, nos pongamos a trabajar, ¿no? Escuché unas presentaciones muy interesantes y todo lo que dijeron en las presentaciones que me antecedieron va a aplicar al cambio climático y a las acciones, a los comités, a los directivos que toman decisiones, porque tarde o temprano se va a necesitar una inversión en esto. Entonces, como resultado de la falta de acción, la temperatura global ha aumentado ya 1.15 en los últimos años. En esta gráfica pueden ver ustedes aquí cómo le Bueno, en esta gráfica lo que pueden ver ustedes es que en los últimos 7 años ha aumentado la temperatura de forma relevante. Si bien desde 1950 y desde antes se llevaron algunas estadísticas, ¿sí?, por especialistas en temas ambientales, es en los últimos años, vamos a mencionarlo así, en los últimos 20 años, cuando estas emisiones, no tiene apuntado, ¿verdad? Cuando estas emisiones aumentan, ¿no? ¿Eso por qué? Porque precisamente lo generan las emisiones de gases de efecto invernadero, y son emisiones antropogénicas, que ahorita voy a hablar un poquito más de ello. No se trata de una clase de termodinámica ni de fisicoquímica, pero sí es importante que conozcan que hay elementos que se generan principalmente de la combustión, de los usos indiscriminados de suelo, de las quemas indiscriminadas, de la reducción cada vez de las áreas forestales, y entonces esto mismo implica que estas emisiones, que tienen su nombre particular, gases de efecto invernadero, y ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Entonces, lo que se busca es que no lleguemos a los 2 grados de incremento, ya vamos en 1.55, y bueno, pues hay que tomar muchas acciones para que no lleguemos a subir 1.5 grados para el 2052, porque eso nos llevaría a graves problemas, ¿no? Ya los estamos viviendo con las lluvias, ya los estamos viviendo con las sequías, ya los ciclos hidrológicos ya no son los comunes, los normales. Ahora llueve más donde llovía, ahora llueve más intensidad, a veces en menos días, ¿no? A veces donde llovía ya no llueve, y mucho de ello tiene que ver precisamente por el cambio climático. Entonces, se busca que para el 2050 hay un compromiso mundial, que es el compromiso de reducir las emisiones, y precisamente de dióxido de carbono, de metano, dióxido nitroso, de hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. El último básicamente es del sector hidrocarburos, y el sector hidrocarburos también genera muchísimo metano. Entonces, estos son los gases o compuestos presentes en la atmósfera, de origen natural algunos de ellos, y otros antropogénicos, es decir, que se utilizan en la fabricación, en la producción de muchas cosas, ¿no? En el transporte y pues sobre todo en el sector energético. Estos contaminantes o estos compuestos que se generan a través de las operaciones, de la fabricación de algo, o del uso de los transportes, o de la extracción del petróleo,
pues cada uno de ellos tiene su capacidad de absorción y después de reflexión, y lo que hacen es que cada uno de ellos emiten un calor, lo mantienen y lo emiten. Entonces estos gases, al quedar en la atmósfera, al no poderse dispersar por la acumulación de estos gases, por la intensidad de la producción, entonces lo que están haciendo es calentar de forma más rápida, lo vieron en la gráfica anterior, la atmósfera, y entonces pues cambiar todos los ciclos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces el esfuerzo está en esto. Hay unidades de inspección, yo dije una de ellas, y lo que hacemos es nosotros somos la tercería que valida estas emisiones. Hay especialistas que se dedican a validar los inventarios de emisiones que ciertos sectores de industria tienen que realizar ya por ley, afortunadamente ya por ley. Aquellos que generan 25,000 toneladas de emisiones de CO2 equivalente tienen que ya empezar a reportar. Después, los que generan más de 100,000 toneladas en el primer año, los que generan más de 100,000 toneladas es el segundo bloque que le tiene que reportar a Semarnat, y arriba de 1,000,000 de 100 a 999,000 toneladas es el segundo bloque de empresas que tienen que reportar. Y las que generan arriba de 1,000,000 de toneladas son aquellas que tienen que reportar en otro ciclo y en otro grupo hacia la Semarnat. Básicamente estamos hablando de CFE y de Pemex y de la industria minera, ¿no? Entonces, cada año tiene que reportar un sector, un grupo de industrias, no voy a decir nombres, pero las industrias más importantes de Querétaro están obligadas a reportar, ya a nivel federal, en los bloques que les he mencionado, y también estatal. Ya estuvieron hablando en la mañana de los impuestos al carbono que hay, ¿no?, en Querétaro, y que hay ya también en otros estados. Y precisamente surge esto de los inventarios que los especialistas verifican. Somos una tercería independiente que no tiene ningún interés, que es una tercería que se contrata, es como una auditoría financiera, en donde nada más uno lo que hace es validar los cálculos que hayan hecho los especialistas de la empresa o sus consultores para llegar a determinar que estas emisiones son las que se están registrando en tal o cual proceso. Esta es una gráfica donde se explican las emisiones en México por tipo de contaminante, ¿sí? El 55% pues es el CO2, después sigue el metano, y así en consecuencia como estaban nombrados los contaminantes. Estos contaminantes, reitero, se generan principalmente a través del sector energía, el sector transporte y temas de uso de suelo, ¿no? Entonces, estas emisiones que se calcularon en el 2019 son reportadas en el INEC, que es el Instituto Nacional de Cambio Climático, que pues ya no sabemos si va a desaparecer o no, pero ahorita está con Semarnat y siguen haciendo investigaciones. Ellos hacen declaraciones, va a la sexta declaración desde hace 12, 14 años, y entonces estos reportes son oficiales. Ellos hacen sus propios cálculos, pero después son corroborados con la información que los especialistas reportamos y certificamos. Entonces, estas emisiones empiezan a generar las políticas públicas. Los especialistas de Semarnat, los especialistas de Profepa toman todos estos datos validados por un tercero, y entonces empiezan a decir: estas industrias tienen que reducir sus emisiones por el protocolo, por esto, por el protocolo de Kioto, por todos los compromisos internacionales que hay, la Agenda 2030, y entonces a partir de ahí se empieza a generar esa reducción que tiene que haber de las emisiones y que es un compromiso internacional. No es si queremos, México pertenece a la OPE y entonces está obligado a tomar todas estas prácticas y a reportar las emisiones. Por un lado a nivel gobierno, que es la Semarnat la que controla al INEC, y por el otro lado los reportes industriales, empresariales, privados, que se tienen que reportar a la Semarnat. Hay una Dirección General de Cambio Climático y ellos son los que procesan toda esta información, son los que nos certifican a los ingenieros, a los técnicos especializados, y entonces una vez que nosotros tenemos estas cuantificaciones de emisiones ya también por sector energía, proyectos industriales, agricultura, uso de suelo, residuos, ya que nosotros reportamos de cada una de las industrias estas emisiones, entonces Semarnat planea también estrategias de políticas públicas
impuestos ahora al carbono, hay quien dice que son beneficios ambientales, fiscales, no, realmente son impuestos al carbono, que ya se veía venir y que muchos financieros y muchos especialistas técnicos pues no tomaron previsiones o no le hicieron mucho caso, y ahora este es un tema financiero, porque incluso hay industrias que no tienen para pagar el impuesto, o lo pagan el impuesto o le pagan los salarios a la empresa. Hay casos que a raíz de estos impuestos dicen, caray, tengo que pagar estas emisiones, ahorita voy a hablar de costos de toneladas de CO2, tantos euros o tantos dólares. Pues sí, esto ya se veía venir. Hay políticas de descarbonización a nivel mundial por el citado cambio climático, y porque si no lo hacemos, o sea, si no se ejerce una presión de ese tipo, pues vamos a llegar a los 2 grados en muy corto tiempo. En el 2050 vamos a estar en problemas. Y México es un país muy vulnerable. Quien dice, pues es que México nada más emite 1.5% de todas las emisiones mundiales. Bueno, ese 0.5, que el impacto mundial, no, ese 0.5 no solo para México, se suma a una cantidad mundial, pues en ese momento se hace vulnerable, ¿no? El clima de México, las áreas se secan, ya lo había dicho, donde llueve ya no llueve, donde llueve más, en menos tiempo. Entonces todo eso afecta la erosión del suelo, afecta a todo, ¿no? Afecta a los cultivos, a la agricultura, a los animales, ¿no? Etcétera. Hacen un cambio total de la biodiversidad incluso, y lo que genera pues es calentamiento y destrucción. Lo primero que afectaría el cambio climático, si esto llega a 2 grados, pues son los puertos. Entonces, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, pues nos tendríamos que despedir de eso, porque hay la posibilidad de que suba el nivel de agua, pues se tape, ¿no? O tengan afectaciones importantes. Ya lo hemos visto con los tsunamis. Entonces, estas emisiones que son validadas por organismos internacionales y por especialistas de cada país, las certificaciones que se tienen, las unidades de inspección, como se le llaman, o las unidades dictaminadoras, están bajo un ISO 14064, ISO 14064, y entonces esos ISOs son internacionales, son mundiales. Estas certificaciones se pueden realizar. Nosotros podríamos hacer una certificación en China, vamos a ver que aprender chino, ¿verdad? Y homologar los procedimientos, pero son certificaciones internacionales a raíz de normas, ¿no?, internacionales, que nos permiten a nosotros pues reportar estos datos. Este es el impacto, ya empezamos un poquito a entrar del impacto en la economía de la crisis climática. Como pueden ver, pues sí, los países en vías de desarrollo son los que más han generado estas emisiones, por su producción, por sus empresas mineras, por la generación de energía. Ahí se pueden ver los colores. El color café más oscuro pues es el que más genera, en los órdenes mayores a 20, ¿no?, en el orden de magnitud, otros entre 10 y 20. Es toneladas anuales de CO2 por habitante. Entonces, como pueden ver, pues México está entre 2.5 y 5. ¿Y eso cuánto es? Pues bueno, es un impacto fuerte, ¿no? Y es un impacto fuerte que México tiene que hacer su labor para que no pase el color anaranjado, y luego para que no pase el color café, y luego el color más oscuro. Por supuesto, los países industrializados, muchos de ellos ya no pueden reducir sus emisiones de CO2. Entonces, ¿qué está haciendo? Están comprando bonos o están comprando emisiones a otros países. Ya desde el protocolo de Kioto lo hicieron, y ahora ya están en proyectos, ya son proyectos más nacionales. Entonces, por eso hablaba yo que es donde más inversión hay, porque un país como Alemania tiene recursos, Inglaterra tiene recursos para adquirir esos toneladas de CO2 que ellos ya no pueden reducir. Entonces, si esa tonelada de CO2 vale $10, ellos lo ponen, o vale $20, ellos compran esos bonos certificados por una tercería. Entonces, esa tercería, que tiene una cierta credibilidad, lo que hace es hacer su reporte, y cuando una empresa o el gobierno o los fondos internacionales europeos pues necesitan reducir emisiones, o una empresa de la cementera
etcétera, mineras, necesitan reducir emisiones, como ya no lo pueden hacer en su país y en su planta, pues salen al mercado. Y ahí es donde entra el tema del mercado de carbono. El mercado de carbono que en México lleva 3 años funcionando, la verdad es que no ha sido tan exitoso, pero bueno, ya empezó. México es uno de los países líderes en este tema, ¿no? Tiene una ley general de cambio climático, hay una ley, Querétaro tiene una ley estatal, etcétera, ¿no? Querétaro es de los, ya lo mencionaron la mañana, es de los líderes en estos temas. Es el que tiene ya un impuesto, ya hablaron de él, no fue fácil que se tomara la decisión. Bueno, pues ahora ya está aplicándose, pero con algunas salvedades, porque hacer eso ha tomado acciones también para decir, bueno, no te aplico todo el impuesto, pero muéstrame cómo vas a reducir las emisiones, o muéstrame tu programa de proyectos para reducir las emisiones de CO2. Ahorita voy a hablar más adelante de eso. Entonces, pues México está en los amarillos, o sea, México tiene una emisión de gases de efecto invernadero que tienen que reducir para el 2030. Hay un compromiso de reducción, todo el mundo lo tiene, pero particularmente México, por ser parte de la OPE, pues estamos más vigilados, ¿no? Bueno, pues África está verde porque África en esa región pues, no hay industria, ¿no? Básicamente es un reservorio. Y precisamente los países europeos, China está volteando mucho a África, porque dice ahí es donde yo voy a comprar bonos, ahí es donde yo voy a hacer mi neutralización de CO2. Ahí es donde voy a tratar de hacer mi equilibrio entre lo que yo genero de emisiones y lo que yo necesito comprar, o lo que yo necesito tener. La huella de carbono. Mi huella es 1.5, yo tengo que ir a reducir ese 0.5, lo tengo que ir a buscar afuera. Y entonces, como se está generando ese mercado vale 10 euros en la tonelada de CO2 equivalente. Yo necesito 1 millón de toneladas, reducirlas. Pues, vas a comprar 1 millón de toneladas a 10 euros cada tonelada. Entonces ese es el mercado que se genera de carbono y que está muy interesante. México ya empezó, ya hay empresas financieras, de hecho, ustedes deben de conocerlo como financieros. Hay empresas españolas ya muy activas en México, ya están aquí y están ofreciendo precisamente los bonos de carbono. Ellos tienen el recurso a través de sus negociaciones con los bancos internacionales en Europa, en otros lugares, y entonces ellos solo están haciendo de brokers. Ellos están saliendo al mercado a vender los bonos de carbono. Entonces, este calentamiento, como lo he comentado, si llegamos a esos niveles de calentamiento, pues son impactos duraderos e irreversibles. Por eso la importancia de tomar acción. Vamos, yo diría un poquito tarde y lentos, pero se están haciendo las cosas, ¿no? Tampoco hay que ser tan dramáticos, sí se están haciendo cosas, pero bueno, obviamente esto debe haber empezado antes, ¿no? En la gráfica vieron cómo en los últimos 20 años las emisiones subieron en México muchísimo. Hay episodios meteorológicos, como ya lo comenté, extremos, calores extremos, precipitaciones intensas, probabilidad de sequía y déficit de precipitación en algunas regiones, ya lo comenté. Pudiera haber pérdida de recursos costeros, pérdida de ecosistemas completos, ¿no? Y extinción de especies. Las imágenes de la Sierra Rodada, seca, ¿no? Pues estaría crítico, ¿no? Entonces ahí se ha trabajado mucho, hay una persona muy activa, que es Patti, que ha logrado tener incluso ya fondos internacionales para conservar la Sierra Gorda. Entonces, a través de un programa certificó sus emisiones y ha logrado bajar fondos internacionales de hace como 8 años en Querétaro. O sea, hay gente muy activa en Querétaro. La verdad es que Querétaro es un estado muy noble, mucha gente muy padre, pero muy trabajadora. Y aquí se trabaja. Bueno, CDF no es por echarle flores, pero no es la intención. Pues no es por echarle flores, pero es uno de las secretarías más activas y que más atinadamente han tomado acción en el tema. Y bueno, pues con el liderazgo del gobierno que tenemos, pues ha resultado de manera muy positiva. Él está muy comprometido en estos temas. No sé quién lo ha escuchado, en todos sus discursos habla de temas ambientales. En todos tiene un tema ambiental que dice: estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto.
supuesto en residuos, está lo de economía circular, bla, 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 porque realmente se está haciendo en Querétaro. Entonces nos tenemos que subir ese barco, ¿no? Nos tenemos que subir a esas actividades. Todos nos tenemos que subir. Hay riesgos en la transición, claro, hay riesgos climáticos, políticos, de tecnología, ahí estaban hablando las sucesiones, pues la parte tecnológica es importante, el cambio climático es importante. Si yo estoy generando con un equipo emisiones altas de CO2, yo tengo que hablar de tecnología, y esa tecnología implica inversión, y entonces ahí es donde entran los financieros, ¿no? Y si yo voy a reducir 100 toneladas de CO2, pues puedo salir al mercado a decir, vámonos. Entonces puede haber eventos climáticos extremos, cambios meteorológicos, eso ya lo hablamos. Los riesgos de transición en el sector financiero, pues también no me voy a ir a lo específico, pero claro que hay políticos, tecnológicos y de mercado, por lo que ya expliqué. Hay impacto en la cadena de valor de las empresas. La huella de carbono comienza desde la cadena de suministro. Se tiene que evaluar la cadena de suministro para saber de la cuna a la tumba o al reciclaje todas las emisiones o la huella de carbono que yo voy a tener para hacer mis programas de reducción de carbono, de reducción de mi huella de carbono. El impacto financiero de las empresas, pues hay que declarar ingresos, gastos, balances, eso no les voy a decir a ustedes, son especialistas, pero al final el aumento de los riesgos críticos pues va a afectar, van a ser riesgos de liquidez, y eso es parte que los consejos y los comités directivos tienen que evaluar. ¿Dónde me va a impactar a mí ese proyecto? ¿Me va a impactar en tanto dinero o simplemente ya el impuesto ya está, ¿no? Guadalajara, Estado de México, Nuevo León lo ha detenido un poco, pero ya están los impuestos de carbono también. Entonces, los riesgos de la industria: mayor costo por emitir CO2, mayor costo de insumos de producción, costos adicionales de depreciación, gastos de investigación y desarrollo, cambios en los ingresos. Los seguros de las industrias van a costar mucho más caros porque van a ser más vulnerables. Hay todo un estudio, no sé si dice el INCO, pero claro que los riesgos del cambio climático ya están evaluados, y las aseguradoras, no sé si tengan la experiencia, pero los seguros están aumentando muchísimo, los seguros de las industrias. Y así va a ser para arriba, ¿eh? Ese es otro tema financiero. O sea, un seguro que me costaba antes $100,000, me va a costar algo más. Y por último, bueno, pues esto está muy relacionado con la economía circular. La descarbonización y la economía circular van de la mano. El tema es evitar los residuos, las emisiones, ¿no? Prolongar la vida útil de los productos y reducir el consumo total de materiales y recursos. La economía va desde rediseñar, etcétera, ¿no? Los residuos, reutilizar, reducir. No voy a entrar en este tema, creo que hoy voy a hablar un poco de eso. Y bueno, entrar a descarbonización, que son no otra cosa, váyanse acostumbrando al término, es la reducción de las emisiones, logrando una economía global con bajas emisiones. No hay vuelta de hoja, tenemos que trabajar hacia las bajas emisiones. Energías limpias, que también ahí hay sus detalles. Cuando se fabrica una batería de litio, pues bueno, hay que sacar 200 toneladas de material de una mina para producir un litro o un kilo de litio. Entonces ahí es donde entra qué tan limpio es litio, ¿no? Qué tan limpia es la batería de un auto eléctrico, etcétera. ¿No? Ese es otro tema, pero bueno, hay que entrarle a las energías limpias. Y aquí está por último, porque con esto termino, el precio del carbono. En el 2018 el impuesto al carbono rondaba en 5, esos son dólares, son euros. El sistema de comercio de emisiones 10.3, los impuestos de combustible, son porcentajes, perdón, era 23% y subsidios de combustibles fósiles 22%. Costaba 60, el porcentaje del precio del carbono oscilaba en 60, oscila en 60 euros. Luego me comentaba que 80 euros está ahorita, salió por ahí una publicación, la tonelada de CO2, lo que cuesta en los impuestos europeos actualmente. Entonces, como verán, esto tiende a subir, el precio neto efectivo en porcentaje tiende a subir y cada vez más pues costará. Pues creo que con esto yo termino. Sí, aquí sigo hablando de los precios, ¿no? México está en esos órdenes de magnitud de precio, entonces sí somos de los más caritos, pero bueno, eso ya es un tema también, no sé si tal. Y bueno,
Hay una estrategia de descarbonización en Querétaro muy interesante, donde ya hablaron del impuesto al carbono. Quizás esta gráfica la presentaron. En la mañana se va a dar un sello de bajas emisiones, lo va a dar Cedeso, a través de las verificaciones que hacen los técnicos especializados, las tercerías, y va a haber un sistema de compensación y reducción de emisiones. O sea, no todo va a ser pagar, sino que se va a compensar con un programa que te va a beneficiar a tu industria para reducir emisiones. A ti se te va a compensar con invertir contigo en el programa o en el proyecto. Entonces está muy interesante lo que desarrollaron. Se apoyaron de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene especialistas en estos temas, y bueno, está muy interesante. Estos son los programas de GEI, nada más para terminar, en los que está participando, y bueno, México tiene su propio programa de GEI. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Luego nos preguntamos de por qué estamos como estamos, y era parte de entrar a este tema que habíamos llamado sustentabilidad y cambio climático. Jorge, para retomar todo lo que estamos platicando ahorita, ¿cómo iniciamos, cómo transitamos, cómo llegamos a esa sustentabilidad con la forma de vida que tenemos ahorita, sobre todo en las ciudades? Muchas gracias, Bernardo. Antes, José Domingo, muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación, por estar aquí compartiendo con ustedes algunas ideas sobre este tema tan interesante. Y nada más quisiera hacer un replanteamiento: si hablamos de un reto financiero o hablamos de un reto de supervivencia. Y contestando tu pregunta, y estos números que nos presentó Miguel, ¿por qué llegamos a ellos y quién los causa? Pues nosotros somos los causantes de esto. La mitad de los seres humanos vivimos en zonas urbanas, cerca de 3.500, casi 4.000 millones de personas vivimos en zonas urbanas. Sin embargo, las ciudades solamente ocupan el 3% de la tierra. Estamos concentrados, déjenme redondear la cifra, 4.000 millones de personas en el 3% de la tierra disponible en el mundo. Y nosotros, y digo nosotros porque nosotros somos parte de esos 4.000 millones, consumimos entre el 60 y el 80% de la energía, y por consiguiente el 75% de las emisiones de carbono. Oye, que está subiendo 1.5 la temperatura, ¿qué lo está provocando? Pues nosotros que vivimos en las ciudades, por el consumo de energía simplemente, ¿no? El 60 al 80%. Por otro lado, esta rápida urbanización hace un mal uso de los recursos. Decimos que en México muchas zonas nos hace falta agua, ¿no? Querétaro, bueno, pues ahora vamos a ver el acueducto 3, Nuevo León, bueno, pues ya tuvieron el problema de la sequía. Sin embargo, somos el país, el número 10 con recursos hídricos. ¿Nos falta agua? No nos falta agua. Hacemos un mal uso del agua. Más del 50% en Querétaro y en México. Más del 50% del agua potable se desperdicia en fugas y en nuestras casas. Y entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro estilo de vida, pero más allá, ¿es un tema de conciencia? ¿Qué hago yo? Y te pregunto, ¿qué haces tú para contribuir y disminuir la eliminación o el mal uso de los recursos naturales que estamos haciendo y que por consiguiente estamos provocando el cambio climático? ¿Estamos conscientes de ello? O sea, lo
traigo en mi agenda personal, lo traigo en mi agenda familiar, en mi agenda de la empresa, de cómo consumo, de lo que consumo, y eso contribuye o perjudica al cambio climático. Y en esa parte, así como se habla de que la solución somos todos, o ahorita el problema somos todos, ¿qué tanto podemos nosotros influenciar? Si ya estamos viendo lo que está contaminando, que son las empresas, lo que estamos utilizando de recursos, ¿cómo podemos tener una producción, un consumo sostenible que nos lleve realmente a parar o a cambiar la cultura que estamos viviendo? Fíjate que tiene que ver mucho desde la revolución industrial, adoptamos una economía lineal, es decir, vamos desde las materias primas, pasamos al sector secundario, terciario, tenemos un producto final y este se desecha, y en el proceso hay mucho desperdicio. Y este sistema de economía lineal, en la mañana les platicamos de economía circular, al rato entraremos al tema, es el que ha provocado por la parte de la producción este deterioro y esta forma de ir eliminando, consumiendo los recursos naturales. Mira, déjame, y en este estilo de vida, fíjate, déjame darte otros datos que cuando los vi me fui de espaldas. Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida. 1.300 millones de toneladas de comida, misma que usamos recursos naturales para producirla. Si la población mundial para el año 2050 alcanzamos 9.600 millones de personas y no hacemos un cambio en los sistemas productivos, en los estilos de vida, requerimos de 3 planetas Tierra para darnos de comer y vivir. Y 2050, pues está a 27 años, ¿no? No es mucho. Menos del 3% del agua del mundo es fresca. Menos del 3%. Y hace rato decía que tiramos la mitad. Pero por otro lado, en contraste, más de 1.000 millones de personas no tienen agua potable. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial, es un problema de conciencia. En materia de energía, si todos cambiáramos los focos de nuestras casas a focos ahorradores, nos ahorraríamos 120.000 billones de dólares. Nada más haciendo eso. Y la consecuencia, emisión de huella de carbono. El parque vehicular en los países de la OCDE es de 550 millones de autos y sigue creciendo. Y los autos, los vehículos, pues son de los principales generadores también de contaminación de huella de carbono. ¿Qué tanto favorecemos en las ciudades el transporte público? Que es una solución para disminuir las huellas de carbono, o favorecemos el uso de autos particulares. Y bueno, y hablando de procesos alimentarios, esto afecta también nuestra salud. Más de 2.000 millones de personas en el mundo padecen de obesidad. Entonces, fíjense cómo va siendo una cadena pues negativa, ¿no? Y lo que decía Miguel, al final todo esto lo que provoca es una degradación de la tierra, de las aguas, de los recursos naturales, y qué estamos haciendo, y podemos entrar a tendencias, qué estamos haciendo realmente para revertir esto que yo sí creo que es un tema de supervivencia más que un tema financiero. Permíteme hacer una pregunta, porque esto que estás manejando, y te lo preguntaría Miguel Ángel, ¿necesitamos un cambio radical o hay opciones? Pues sí, de pensar, de vivir, como lo decía, de formas de vida.
A veces me preguntan, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues comienza, no cambies de ropa todo el tiempo, ¿no? La ropa, como se produce, los colorantes impactan, ¿no? Entonces, úsala lo más que puedas, ¿no? Y luego procura comprar marcas de ropa que sean usables o reciclables o que se puedan usar por otras 3 o 4 personas más en otro lado. En fin, porque hay ropa que se desecha con 2 usos o 3 y está generando un impacto. Entonces, alargar más los consumos, usar obviamente el auto menos, usar más, hacer un cambio radical realmente en la forma de vida, pues como comentaba Jorge, claro, es un tema de educación, pero también es un tema de actitud, ¿no? Si estamos hablando de un cambio radical, Jorge, como iniciativa privada, lo vamos a estar haciendo. Platicábamos nosotros antes de entrar, ya no es un tema de que querramos, tenemos que entrar a un cambio radical, ya vimos los números, ya estamos viendo lo que está sucediendo, pero ahora tenemos una, vamos a llamarlo, una exigencia mayor. ¿Por qué? Porque si no soy amigo del planeta, la gente no va a consumir mis productos o no va a querer trabajar conmigo. Eso, la iniciativa privada, ¿cómo se está moviendo o hacia dónde vamos? Fíjate que hay una tendencia mundial, se ve más en los jóvenes, pero hay esa tendencia que le llaman el green y el purpose, ¿no? O sea, hacia lo verde. Desde la alimentación, ¿no? Empieza a haber más personas que adoptan alimentación vegetariana o vegana, precisamente para cuidar más el medio ambiente, cuidar, en fin. Y el propósito, aquí hablando de las empresas. En el sistema capitalista actual buscamos maximizar los rendimientos de la empresa en favor de los accionistas. Y así ha sido. Y estamos donde estamos, parte de eso, precisamente por este sistema que adoptamos y que bueno, está bien, pero ya no es suficiente. Y debemos hacer un cambio radical. Y esto que aquí hablamos entonces de un capitalismo consciente, de empresas conscientes. Efectivamente, en Europa, por ejemplo, los millennials y la generación Z ya no compran productos y no trabajan en empresas que no son amigas del medio ambiente. Tienen temas de igualdad. Si no existe en esta empresa, no tienes políticas de igualdad, no te interesa trabajar y no te voy a comprar. Si no tienes en tu empresa políticas que combatan la desigualdad social y económica, no me interesa. Si no tienes una política de ser amigo del medio ambiente y que, entre otras cosas, estés metido en la economía circular, no trabajo contigo. Y entonces se convierte en un costo de oportunidad, más que un costo financiero. Si yo acepto y observo estas políticas, estas tendencias, me adelanto al consumidor. Y en este capitalismo consciente lo que buscamos, y esto es algo que promovemos en Coparmex, tenemos lo que llamamos el modelo de desarrollo inclusivo, y uno de los ejes es las empresas. Lo primero que tenemos que buscar en este capitalismo consciente es hacer más y dar más con lo mismo. Primero para el cliente. Con lo que yo le cobro hoy al cliente, ¿qué más le puedo dar? Y en ese ¿qué más le puedo dar? Tiene que ver con el propósito de mi empresa. Mi empresa fabrica micrófonos. ¿Para qué fabricas micrófonos? Pues para que puedan tener una sesión como esta. Siempre ¿cuál es tu propósito? O sea, nada más para poder comunicarte en un foro. Entonces, ¿cuál es tu propósito superior con el cual contribuyes con la sociedad fabricando micrófonos? Después, con tus colaboradores. Y aquí hoy en la mañana en otra plática introdujeron un índice que le llaman el Human Growth Index y que va a reemplazar a los KPIs por la robotización. En un sistema productivo donde va a ser todo manejado por robots, pues el indicador va a ser siempre el mismo, ¿no? Salvo que pues algo le pasa al robot, ¿verdad? Pero si no, pues ya no tiene sentido medirlo, pues ya sabes lo que va a suceder. Pero ¿qué pasa con las personas que trabajan con nosotros? ¿Cómo las vamos a desarrollar? Porque van a ser reemplazadas por robots.
Y entonces este índice de crecimiento del capital humano va a ser el nuevo índice que tenemos que tener las empresas para hacer crecer y darle un mayor bienestar a nuestros colaboradores. El tercer elemento es con nuestros proveedores. Ya no se vale financiarse con los proveedores, ¿no? Te pago 120 días y cuando vengas, ¿no? La máquina que hace los cheques se descompuso y fíjate que se cayó la banca, no te puedo hacer la transferencia, de repente después no. Si yo exprimo a mis proveedores, pues ellos también tienen empleados a mí, lo mismo que tengo yo, y tienen que traer esa misma tendencia. Y si yo exprimo mucho a mis proveedores, pues me acaba el proveedor. Entonces, pues dejo de producir. Entonces, tengo que dar mejores condiciones a mis proveedores. El cuarto elemento es ser una empresa socialmente responsable. Más allá de mi propósito, ¿qué le voy a dar a cambio a la sociedad con el fin de contribuir a reducir esas brechas que cada vez son más grandes? Y con la digitalización cada vez es mayor. Y sí, y finalmente entonces el accionista. Pero si hablamos de este cambio y de estas tendencias y de ser amigo del medio ambiente, y tienes una empresa amiga del medio ambiente, estoy garantizando mi futuro. Porque estas nuevas generaciones y nosotros mismos con estas tendencias, yo le voy a comprar a quien está haciendo esto. Voy a trabajar a quien está haciendo esto. Esa parte creo que la vemos, está con una necesidad y ya está en algunos lugares funcionando. Pero ese impacto que tenemos por un lado por la iniciativa privada, Miguel Ángel, en tu opinión sería que tenemos las políticas públicas para estar generando este tipo de cambios de lo micro a lo macro, pero políticas públicas como andamos. Bueno, sin duda siempre hay que hacer más y lo que hay que mejorarlo. México ha trabajado mucho en este tema en particular. Claro, México también tiene muchos problemas, no solo de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que ya lo hablamos desde temas de agua, de temas de residuos, el manejo de residuos. Hay un grave problema de recolección de residuos y de disposición. Se dispone en uno de los peores rellenos sanitarios del país y están en el mar, pegado al mar. Entonces hay muchos problemas que atender. Las políticas públicas, yo creo que se han sentado las bases. Hay gente muy capaz que ha participado en el gobierno y que dejó muchas cosas bien establecidas y que han sido difíciles de quitar, como estos programas de emisiones que en algún momento dijeron que no se iban a seguir los compromisos, pero afortunadamente el gobierno los ha retomado porque ya también se dieron cuenta que hay que hacerlo. Hay mucho por hacer, pero hay muchos comités, hay muchos grupos. México es de los países que más regulación ambiental tiene del mundo comparada a cualquier otro país, Japón, etcétera, ¿no? El tema a veces es pues, que los que se hagan, ¿no? Que se cumplan las normas, de nada sirve tener tantas normas. En el tema de residuos, por ejemplo, México es líder en los temas de normatividad de residuos, ¿no? Residuos peligrosos, no peligrosos, de manejo especial. Entonces, sí hay políticas públicas, muchas van en el camino correcto. La cosa es que hay que seguirlas, hay que cumplirlas, y precisamente ahí es donde las unidades de inspección, las tercerías funcionan, porque los auditores de finanzas y todo, funcionan porque son tercerías que visualizan y supervisan que las industrias estén cumpliendo con lo que deben cumplir. Y sobre esta base, estamos hablando que tenemos un marco regulatorio, la iniciativa privada se siente, vamos a decir, apoyada o con las bases correctas para llegar a ese cambio cultural, porque estamos hablando de un cambio total y radical. Ya tenemos una parte regulatoria. ¿La iniciativa privada se sentiría lista para tomar esa regulación o qué otra cosa necesita la iniciativa privada? Yo te diría que la iniciativa privada te encuentras, yo te diría encontraste dos posturas. Por un lado, aquellos que sí están dispuestos y que ya iniciaron, es decir, antes de que estuviera la regulación, en el caso aquí en particular de Querétaro, que empieza este año, ya lo traían desde antes. Y hay quienes no, y quienes dicen, pues ya me alcanzó y me voy a pagar. No. Al final del día, es un tema de, no es que quieras, que te guste, o sea, tienes que entrar, por lo que hemos platicado.
Y que también, por aquellos que no le entraron y que dicen, bueno, me voy a parar, yo te diría que es mucho desconocimiento, ¿no? Dicen, es que ya vienen de los impuestos, y los impuestos de Querétaro son de los más altos del país, más altos que en otros estados de la República. Pero hay sistemas de compensación que nos platicaron en la mañana, ¿no? De que puedes comprar con la economía circular y a lo mejor comprar bonos en otros lados, y puedes compensar las emisiones de carbono que estás haciendo. Pero yo te diría que eso otra vez volvemos al tema de conciencia. Y en el caso de las empresas quienes hoy dicen yo no le quiero entrar porque me cuesta, lo están viendo como un costo, yo diría que es un error de visión, porque hoy a lo mejor dices, bueno, con el amparo pues mucho no lo voy a ganar, eso seguro que no lo voy a ganar, pero detengo un poco las inversiones, pero lo que estoy deteniendo es el futuro, la viabilidad de mi empresa, porque rápidamente el consumidor está cambiando y me va a dejar de comprar y me voy a quedar sin talento, porque los jóvenes, como dices hace rato, si tu empresa no tiene estas condiciones, no me interesa trabajar contigo. Hoy así son las entrevistas de trabajo, no sé si a ustedes les pasa. Entrevistas a alguien y te empiezan a preguntar, ¿no? Antes era de llegabas y confesabas a tu prospecto, ¿no? Hoy te confiesan. ¿Cuáles son las políticas de bienestar para los colaboradores? No tengo, gracias a Dios. No, si tengo, vamos, palomita, ¿no? Oye, y con el medio ambiente, ¿cómo? Si es una fábrica, ¿reciclan los residuos, hacen economía circular? No, adiós. Y más adelante te van a dejar de comprar. Entonces no es un tema de oye, me gusta, no. O sea, es una oportunidad de meterte ahorita, de hacerlo, y entonces de anticiparte a lo que ya está ocurriendo y que no en muchos años va a ser la regla del juego. Estamos hablando de que tenemos un foro donde vamos a estar platicando de criterios o políticas para el medio ambiente, para la cuestión de gobernabilidad o para la cuestión social. ¿Cuál sería una primera conclusión antes de la última pregunta, Miguel Ángel? ¿Qué nos dirías a todos los que estamos participando en este foro en función a los datos durísimos que estamos manejando, al trabajo que nos falta hacer? ¿Cómo estaremos llegando a ese, no voy a llamarlo cambio de cultura porque estamos iniciando, pero cuál sería una recomendación inicial para entrarle, como tú dices, a un cambio radical? Bueno, pues involucrarse en la legislación ambiental, obviamente a lo mejor un financiero no tiene que ser el especialista ambiental, pero bueno, asesorarse de esos grupos o de esos técnicos en la empresa, conocer muy bien la ley, ¿no? Es obligado a conocer la ley, los programas, las obligaciones, hacer ese análisis de riesgo, ¿no? Que también en una empresa debe hacerse no solo ambiental, sino un riesgo de lo que, ¿qué pasa si no cumplo la ley, ¿no? ¿Qué pasa si no dispongo adecuadamente mis residuos? ¿Qué pasa si no trato el agua, si no estoy incumpliendo las normas de descarga de agua, las emisiones? Entonces es importante, no se vale decir es que yo no sabía, ¿no? Tienes que saberlo, porque además si es una industria que genera emisiones, pues tienes que tener a alguien que sepa de emisiones, tienes que saber tener a alguien, si tienes una planta de tratamiento en la industria, pues tienes que tener a alguien que sepa de la planta de tratamiento, cómo está funcionando y qué está descargando y qué norma tienes que cumplir. Descargas a un cuerpo de agua, descargas a la red municipal, entonces tienes que cumplir una u otra norma. Entonces es importante que se involucren primero y luego pues hacer una planeación, ¿no? un diagnóstico de los temas ambientales, ahora sociales y ahora hay muchos temas, pero hablando de los ambientales, pues hacer un diagnóstico, qué debo cumplir, con qué leyes, y para eso hay consultores, tampoco a veces es necesario, dependiendo del tamaño de la empresa, que tengan a un especialista en ingeniería ambiental o en biólogo, ¿no? En cualquier especialidad que pueda meterse, porque hay empresas que tienen 10 personas especializadas en medio ambiente, por el tamaño de la empresa. Habrá quien tenga una, o habrá quien tenga un consultor que le ayude a hacer ese diagnóstico, ese que debo de cumplir en materia de agua, aire, energía, residuos, ¿no? Emisiones, todo. Si estoy en Querétaro, ¿qué normas hay en Querétaro? Porque no olvidemos que hay normas federales, estatales y municipales. Entonces, si yo estoy en un lugar o me voy a ubicar en un lugar, pues debo hacer un impacto ambiental, debo el uso del suelo, es decir, ya no puedo llegar a poner un incinerador, pues ¿no?
lado de una iglesia, ¿no? O sea, por decir algo, pues es difícil que te lo vayan a autorizar. Es decir, hay que hacer el análisis preciso de mi área, si me voy a ir a instalar de la empresa, y si ya estoy ahí operando, si ya estoy trabajando, pues lo que tengo yo que hacer es solicitar que se me haga un diagnóstico y tener un plan de acción, un programa de trabajo para ir cumpliendo punto por punto. Okay. Por eso que estamos manejando y que pues te gusta, tú eres especialista en todo lo que es la economía circular. ¿Cómo estaremos cerrando con todo esto en el tema de economía circular? Fíjate que en Coparmex el año pasado iniciamos conjuntamente con algunas universidades, el gobierno del Estado y otros organismos empresariales. Hicimos, ya lo terminamos, vamos a terminar, la hoja de ruta de economía circular para el Estado de Querétaro. Y esta hoja de ruta, bueno, la idea es que se convierta en una política pública donde abarca todas las áreas, digamos, todos los sectores de la sociedad, de cuál es la ruta que debemos de seguir para poder ingresar en este tema de economía circular. Hicimos un ejercicio y a raíz de este ejercicio yo empecé a cambiar algunos hábitos y yo creo que sería la conclusión en cambiar nuestros hábitos. El tema de economía circular, para volver a la mañana, es pues, el reciclar y hacer un mejor uso de los recursos. Si el agua se puede estar reciclando, bueno, si usas plástico en tu proceso productivo y el desperdicio, bueno, recíclalo o véndelo, en fin, y además pasa una oportunidad de negocio. La verdad, la economía circular es una oportunidad de negocio. Hicimos un ejercicio interesantísimo, estuvimos participando en total 140 personas, de hacer composta en casa. Entonces a todos nos dieron una cubetita y entonces ahí echábamos los desperdicios y luego esa cubetita era una cubeta más grande y luego, bueno, pues total que hicimos composta. Y entonces empezamos a dar conciencia. Hubo quienes se compraron, traen unos aparatitos donde le echas los residuos orgánicos y ya se hace la composta. Bueno, pasamos al tema del agua. Del desperdicio del agua. Y entonces, platicando con mi esposa, dijimos, oye, ¿por qué no cuando en la regadera, cuando nos bañamos, pues vamos a poner unas cubetas y recolectamos el agua y la usamos? Bueno, pues yo me baño con 2 cubetas al año, no sé bien, pero así es. Y me da muchísimo gusto que después voy al baño y le echo la cubeta. Separamos las aguas, además de eso, bueno, hicimos un proceso ahí para el agua de las regaderas, lavabos, en fin, y que se vayan a cisternas de aguas grises y usar agua de jardín. Entonces, las cubetitas, pues hay que puedan recolectar, pero bueno. Empezamos a separar la basura y donde vivimos en su casa hay se recolecta cierto tipo para hacer reciclaje y luego se recibe la economía de ingresos. Y entonces empezamos con esta conciencia. Entonces yo diría que es un tema de empezar nosotros, ¿no? La empresa sí, desde luego, ya lo comentaba Miguel, pero yo qué hago en mi casa, en mi estilo de vida, para que este cambio se dé. Porque si yo espero que lo haga el de enfrente, que lo haga la empresa, y yo sigo los mismos patrones de consumo, los mismos patrones de vida, pues nos va a alcanzar el 2050 y no hay 3 planetas Tierra para que podamos seguir nuestro estilo de vida. Muchas gracias, estamos en tiempo cumplido. No quiero terminar sin hacer la siguiente pregunta. ¿Esto es un reto financiero o es una oportunidad financiera? Un minutito para nosotros cerrar. ¿Es un reto financiero o es una oportunidad financiera? Porque si se hacen bien las cosas, si se tienen a los especialistas adecuados, o se asesoran adecuadamente, se buscan a los expertos, esto puede ser, sobre todo los que tengan que cumplir con este impuesto, con estas cosas, pues yo creo que es una oportunidad. Sin duda esto abre una nueva área de negocio para todos, no solamente para los especialistas, para todos, ustedes lo van a ver,
Y hoy, como ha sido la Bolsa Mexicana de Valores o las financieras, ¿no? Hoy se abre un mercado de carbono que va a traer muchas consecuencias positivas en lo económico, en lo social, en ese cambio de cultura y en ese cambio incluso de forma de actuar que va a ayudar a todos. Y además estamos haciendo un bien al medio ambiente. Muchas gracias. ¿Oportunidad o reto financiero? Una oportunidad. Un amigo me dice, la basura es mi negocio, y tiene un proceso donde exporta, procesa la basura y exporta unos carbones, que no son carbones, pero hacen a vez de carbón, a Alemania. Y se está papeando. Es una gran oportunidad de negocio, es darle viabilidad a mi empresa, es darle viabilidad a mi empresa, de que si no cambio con estas nuevas tendencias, 5, 6, 8 años, mi empresa se va a morir. Entonces es una oportunidad. Y por otro lado, con estas nuevas tendencias de los consumidores, pues siempre hay una gran oportunidad de hacer un negocio nuevo, distinto. Si me permiten nada más mencionar desde eso. Ayer leía un artículo técnico de una revista especializada y hay bacterias actualmente que se están desarrollando para capturar el CO2. Entonces, que desarrolle estas bacterias y que pueda generarlas, ¿no? Como las enzimas, como las bacterias para el yogur y todo eso, pues imagínense cuando le peguen las bacterias para reducir el CO2. No sé cuánto vayan a costar, pero si lo logran hacer, ahí está. Se olvidan También sería de trabajar. Y como ese proyecto, hay decenas. reto científico también para poder hacer. Les quiero agradecer a todos ustedes el haber participado. Era una cuestión de hacer conciencia lo que estamos viviendo. Miguel Ángel de la Rosa, muchísimas gracias. Jorge Camacho, muchísimas gracias. Gracias a Abacio, que me invitó también, Miguel. Gracias.